Muy buenas tardes. Hoy domingo 6, nuevamente nos volvemos a reunir en la Iglesia Bautista Reformada de Tuyangó para alabar y glorificar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Damos la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes, aquellos que no han podido venir pasando por ciertas situaciones, temas de salud, algunos temas personales. Oramos por ellos. Estamos orando por cada uno de ellos, por lo que están en estas situaciones. Aquellos hermanos también que están conectados a través de las redes sociales, de otros lugares, tanto de la zona norte del país de Argentina, de Rioja, algunos de Córdoba. También hemos visto hermanos que se han conectado últimamente de otros países. En este momento no recuerdo los países, pero damos gracias también a ellos, sabiendo que Dios los ha traído a estas reuniones para, como cada domingo, compartirles la palabra que tenemos, compartirles lo que el Señor ha preparado. Muy bien, somos una iglesia en la cual nos basamos en las Escrituras, en contexto, capítulo por capítulo, versículo por versículo. También cantamos himnos y cánticos espirituales, aquellas que tienen la doctrina de Dios, tienen la palabra del Señor, nada fuera de su contexto. Todos los himnos que cantamos conllevan a lo que es la palabra del Señor. Solamente alabamos y glorificamos a Dios, que es el que se merece toda honra y toda gloria. Muy bien, si me permiten, antes de empezar con los himnos, quiero compartir la palabra y después la oración para dar comienzo a esta reunión. Hoy voy a compartir Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre Santo, damos gracias Señor por esta palabra que hemos compartido. Gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias porque hoy nuevamente podemos reunirnos, Señor, presencial, algo que agradamos, Señor, como cada domingo, de poder estar en continuo comunión en tu casa, estar en reunión, Señor, para el Espíritu. Gracias, Señor, porque por tu gracia eso también nos fortalece a cada uno de nosotros, nos da fuerza, Señor, para seguir adelante, para apoyándonos unos a otros, Señor, como tú dices en tu palabra. Gracias damos, Señor, por estos hermanos que hoy se han podido acercar hasta aquí, sabiendo que a veces hay dificultades, Señor. Algunos estamos lejos, pero por tu gracia, Señor, hoy estamos aquí. Dando también gracias a aquellos que no han podido venir, que tú, Señor, en esta tarde también los ayudes, los sostengas, Señor, con tu mano. Damos gracias a todos aquellos hermanos en los cuales
están en todas partes del mundo. Hoy compartiendo tu palabra, exaltando tu nombre. Damos gracias, Padre. Gracias porque sin ti no somos nada, sabiendo que tú haces toda tu gracia y voluntad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a seguir caminando hasta el día, Señor, que sea tu momento y que tú nos digas, hasta aquí ha llegado. Siervo inútil, ven conmigo al reino del Señor. Gracias, Padre, a ti te damos. Y esta tarde, que tu Santo Espíritu nos guíe para alabar y glorificar tu nombre. Con estos salmos, e himnos y cánticos espirituales que muchos en la historia, Señor, lo han compuesto para alabarte y glorificar tu nombre. A ti damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, aquel que reina vive, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el primer himno. Sublime Gracia, himno 183. Que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, de miedos me libertó. Preciosa esa gracia fue para mí, la hora en que creí. Peligros, lucha y tentación, por gracia podré vencer. La gracia me libró de toda perdición y me lleva a su mansión. Dios ha prometido todo bien, su palabra esperanza es, mi escudo y mi porción, mi Cristo será, mientras dure mi vida aquí. La tierra como nieve retira, el sol ya no brillará, mas Dios que por su gracia me escogió, por siempre me sostendrá. Y después de años mil estar allí, brillando más que el sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Damos gracias al Señor.
Pon tus ojos en Cristo, himno 214. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto, que anuncia la salvación. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Muy bien, y ahora nuestra hermana Enela nos va a compartir una palabra. Hola, pastor y hermanos. Voy a compartir primero los Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándonos como se llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que perecen más débiles son los más necesarios, y a los que del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con menos decoro, porque los que en nosotros soy más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padecen, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan en él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a algunos puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego a los profetas. La dejo ahí. Amén, gracias. Gracias, muchas gracias, hermana Nela, por la palabra que nos compartiste. Bien. Vamos a seguir con los himnos. Mayúscula 6. Ahí, temita. No. Disculpen, hermanos. Mayúscula 6. No, pero está trabajando. ¿Ahí? Muy bien. Muchas gracias, pastor. ¿Se lo ves ahí? Sí. Avióbanos, Señor. Disculpen los inconvenientes. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, y la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe, tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Amén. Señor, tú me llamas. Himno 296.
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén. Vivo por Cristo, himno número 358. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mis sendas Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. Aquí me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirte, mi alma anheló, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh, Salvador
Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él. Es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo que te seguiré. Aquí me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Amén. Muy bien. Ahora nuestro hermano Javier nos va a compartir la palabra que tiene preparada para hoy. ¿Qué tal, hermanos? Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy quería compartir con todos ustedes una porción de Hebreos, la primera parte del capítulo 6, ¿sí? Que empieza diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del estado del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es alabada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y a su fin es el ser quemada. Y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzaron la promesa. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, los niños también comparten las reuniones. Muchas gracias, Javier, hermano Javier, con tu palabra. Muy bien, ahora vamos a seguir con los himnos. Haz lo que quieras. Himno número 359. Escrito por Adelia Aspola. Traducción Ernesto Baroso. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo
barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira mi prueba, mi corazón. Dame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Próximo himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Himno número 377. Y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo, cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo no voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. No sé
de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito, jamás olvidarlo podré. Callar sus favores no puedo, a Cristo yo siempre cantaré. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Se me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi ser con él siempre dará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Muy bien. Y ahora, como cada domingo, nuestras reuniones son compartir la confesión de fe de 1689, que es de la mano de nuestra hermana Marcela. ¿Sí que Marcela? Gracias, Pedro. Hola a todos. Hola. ¿Cuál cámara está? Sí. Ah, bueno. Voy a leer el punto 16, el título es de las obras. Voy a leer los primeros 4 puntos, porque en total tiene 7 y son algo largos. Dice así: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca a los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechuras son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Amén. Gracias, hermana Marcela. Muy bien, vamos a seguir con los himnos. La última parte de los himnos y luego seguimos con la palabra que hoy se prepara nuestro hermano Pablo. Junto a ti, mi buen Señor. Himno 449. Yo soy débil, fuerte tú. Cristo, me guardas del mal. Satisfecho
buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así. Yo soy débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré cuando vas junto a mí, Salvador. Junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así. Háblame, oh mi Señor. Quiero oír tu dulce voz y saber qué quieres tú. Háblame, enséñame plenitud. A ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así, sea así, oh Jesús, sea así. Amén, amén. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Himno número 512. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para
grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. Basado en el Salmo 145. Fuimos fieles. Con John Moore, 1987. Traducido por Mario Pujol. Dignos somos de la vía estrecha, de los que precedieron nuestro andar, animando a los fieles, alentando a los cansados, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos en derredor nos invita a la carrera a continuar, dejándoles a aquellos que sigan tras nosotros esa misma herencia de piedad y de fidelidad, que nos puedan recordar pues fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a crecer, que tu ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, la luz que les dejemos ilumine sus senderos, encuentren el camino de la fidelidad, que nos puedan recordar pues fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a crecer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar pues fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a crecer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar pues fuimos fieles. Reina Dios, qué hermosos son los pies. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas noticias. Reina Dios, ven a Dios.
en la cruz. Murió, afligido, mas su boca no abrió. Venció, consumó, venga Dios, venga Dios, venga Dios, venga Dios. Nuestro pecado y magulló, nuestra transgresión lo derribó. Nos descarriamos como ovejas sin pastor. El Señor nos rescató. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. El Señor, hoy a la diestra del poder de Dios está, vivo está, vivo está. Reina Dios, 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 reina Dios. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los himnos y cánticos espirituales antes de la previa a la palabra que hoy está preparada. Hoy vamos a comenzar con el Romanos 12, capítulos 12, los primeros 5 versículos, el verso 1 del verso 5, que nos va a compartir nuestro hermano y pastor Mario Rebel. También tenemos mensajes a través de las redes sociales que nos han compartido los hermanos que nos siguen por Instagram. Hay muchos que no han podido venir y otros, como están lejos, nos escriben a través de Facebook. Nuestro hermano, le mando saludos a nuestro hermano Javier Aguilar, que dice saludos hermanos. También está nuestro hermano Felipe, acá presente la madre de Felipe, dice buenas hermanos, gracias y paz. También como cada domingo nos comparte a través de Facebook, a la distancia, nuestro hermano Hernán Córdoba, junto a su familia, que dice gracias y paz a todos mis hermanos amados en Cristo Jesús. También está nuestro hermano Lucas Daniel Córdoba, nos dice hola hermanos, bendecido fin de semana, paz en Cristo. Damos gracias y orando también por ellos, damos gracias también porque están a través de las redes sociales compartiendo la palabra en unión, también en comunión con nosotros, más allá de la distancia. Orando también por ellos, por los hermanos que también están pasando por necesidades,
por ciertas situaciones personales de salud también, orando por ellos. Muy bien, y ahora vamos a dejar a nuestro hermano Pastor Mario para que nos pueda compartir la palabra que hoy nos ha preparado. Y como antes de dar la palabra, voy a orar por la palabra del Señor. Ahí. Muy bien. Señor, te damos gracias por estos momentos que hemos podido compartir, Señor, por tu gracia, por tu voluntad, estos himnos, estos cánticos espirituales, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, el cual tú eres digno, Señor, de todas estas cosas y más, sabiendo que lo hacemos, Señor, porque tú así nos has permitido hoy hasta aquí, que tú nos has acompañado hasta aquí, Señor, dándote las gracias por cada cosa, Señor. Las buenas y las malas, Señor, que por tu gracia vos así los has hecho también para nuestro propósito, para crecer, Señor, en espíritu, en verdad, para que tú, Señor, cada día nos hagas más fieles y más parecidos a ti, Señor. Sabiendo que tenemos una larga carrera, Señor, hasta que tú, a tu momento, tú solamente sabes, Señor, nos llevarás a tu presencia. Damos gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes, por los que no han podido venir, orando por cada uno de ellos, Señor. Tú ya los conoces, tú ya sabes, Señor, cada cosa, cada momento, cada segundo, cada minuto, Señor, de ellos, y que tú, Señor, obres así en nosotros como en tu iglesia, Señor, por cada uno de los que están en ciertas partes del mundo, Señor, que tú los levantes, que tú los guíes, Señor, para que puedan llevar adelante tu santo nombre para toda nación, toda pueblo de la región, Señor, porque tú no haces acepción de nadie. Así, Señor, damos gracias por estos momentos, y que tú y tu Santo Espíritu, Señor, hoy lo guíe a nuestro Pastor Mario, que tú has puesto, Señor, fielmente para dar esta palabra, y que abramos nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que está hoy aquí preparado. Gracias, Señor, a ti te damos. Que la gloria y la honra sea por aquel que vivió, aquel que murió por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Pedro. Gracias, hermano. Gracias a todos, a los que están aquí y a los que están en sus casas. Hoy el día está veraniego. Aquí en Ituzaingó estamos con bastante alta temperatura. También puso allí en Facebook una reacción nuestra hermana Nela, Lucas Daniel Córdoba, Ricardo Javier Ríos, Felipe Taboada, Javier Aguilar, el hermano Pedro y nuestro hermano Nicanor, que hoy temprano nos avisó que no llegaba, así que nuestro hermano tiene un viaje bastante largo desde su casa hasta aquí. Estamos orando por Nicanor, nos pidió oración también nuestro hermano. Así que le vamos a recordar en nuestras oraciones. Hoy nos toca iniciar el capítulo 12 de Romanos, y yo cuando estaba preparando esto es el pasaje preferido de nuestro hermano Javier, ¿no? 2x3 se lo escucha hablar a Javi de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Nosotros el capítulo 12 de Romanos, los primeros 5 versículos, podemos dividirlo exactamente en 4 capítulos. Esos primeros 5 versículos podemos dividirlo en 4 capítulos. Miren, el versículo 1 en sí mismo es toda una enseñanza, el versículo 2 en sí mismo es toda una enseñanza, el 3 lo mismo, y el 4 y el 5 otra enseñanza más, ¿no? En 5 versículos, 4 enseñanzas. Y acá ocurre lo que suele ocurrir en varias de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos muestra en su manera de escribir las cartas que primero
da un paquete de doctrina, da mucha doctrina a la iglesia, pero luego comienza a enseñar lo que es la vida del creyente, la vida del cristiano. No solamente doctrina, sino también la práctica. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando predicamos la palabra de Dios. No es solamente enseñar lo que Dios dice, sino también cómo ponerlo en práctica. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Yo no tenía acá, pero lo voy a buscar en mi Biblia aquí en la versión portable. El capítulo 12 de Romanos, 12 de Romanos, para leer la versión que todos tienen, porque tengo otra versión aquí que quiero compartir con ustedes, pero primero vamos a ir a Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, y comenzamos en el verso 1. Pablo escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Leyó nuestra hermana Nela hoy un texto bíblico que habla de algo bastante parecido a esto, también escrito por Pablo, ¿verdad? Todos miembros los unos de los otros. Hay una traducción muy interesante de John Bertrand Phillips. Él hizo la traducción completa del Nuevo Testamento, del griego. Y él escribe así en este pasaje especial los primeros 2 versículos de la epístola a los Romanos. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Sacrificio vivo. Qué tremenda palabra, ¿no? Yo decía, gracias mi hermano. Yo decía solamente el versículo 1. Hemos en algún momento predicado varias veces sobre el versículo 1 de Romanos 12, ¿no? Varios sermones. Hay mucho para extraerle. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Decía Bertrand Phillips, adoración inteligente, ¿no? Así lo traduce, adoración inteligente. O sea, el cristiano no es un adorador que adora porque le dijeron que tiene que adorar. El cristiano es alguien que adora con toda su inteligencia puesta en esa adoración. Adoramos a Dios no solamente porque nos dijeron que Dios es así y hay que adorarlo. Lo adoramos porque lo conocemos y entendemos claramente lo que Él necesita de nosotros. Le cantamos a Dios alabanzas, le cantamos a Dios himnos de adoración, pero lo hacemos con nuestra inteligencia. Cuando decimos, yo sé que Él vive, estamos pensando que Él vive. Cuando decimos, Él nos da agua de vida, estamos entendiendo lo que eso significa.
Por eso habla de un sacrificio vivo. Y empieza Pablo allí con un ruego, ¿no? Dice, os ruego, les pido encarecidamente. El ruego es un pedido muy profundo. Esto, como dije hace un momento, nos recuerda que Pablo en muchas circunstancias apela a nuestra voluntad. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es algo nuestro, es algo que Dios hizo en nosotros, no depende de nada que yo haga, mi salvación no depende de mí. Ni siquiera cuando dije sí, amén, eso fue parte de mí hacia Dios. No, yo dije sí, amén, porque Dios puso en mí el deseo de decir sí, amén. Si no, no podría haber sido salvado de ninguna manera, porque yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Pero a los creyentes, a los cristianos, Pablo les llama a trabajar desde la voluntad. Mi nueva voluntad, ¿no? Hay un himno que cantamos nosotros que se llama Su voluntad da gozo, ¿no? Que dice, en su creación Dios tiene un plan que reina. Los astros se mueven por su poder, ¿no? Y hay muchas canciones que cantan al respecto, ¿no? Pero la voluntad de Dios en mi vida es fuente de gozo. Pero mi voluntad tiene que estar asociada a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, os ruego. La respuesta al ruego es una acción personal. ¿Respondemos a Dios o respondemos al llamado en este caso del apóstol con nuestra voluntad? Porque hacer la voluntad de Dios es gozo para nuestra vida, pero lo hacemos voluntariamente. No somos robots, ¿no? No somos máquinas que hacemos y obedecemos solamente lo que Dios ha puesto en nuestra mente, sino que lo hacemos voluntariamente. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros lo hacemos voluntariamente. Su voluntad da gozo a la vida. Cuando encontramos textos como este, entendemos que Dios nos está pidiendo que tomemos una decisión hacia lo que Él nos está poniendo por delante, ¿no? En el Antiguo Testamento hay un texto muy usado, ¿no? Especialmente por aquellos que enseñan que la salvación es algo que depende del pecador, que dice, escoged, ¿no? ¿A qué van a seguir, ¿no? Dice, mi casa y yo seguiremos a Jehová, dice el profeta. Pero dice, escoger. Pero nadie puede escoger si primero Dios no le puso el corazón nuevo. Con el corazón viejo, muerto, en nuestros delitos y en nuestros pecados, no podemos escoger a Dios. Eso lo sabemos. Pero por otro lado, cuando Dios nos dio, como dice Jeremías, que siempre lo cito desde que estamos predicando Romanos y antes también, he aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré con la casa de Israel. Yo pondré mi ley en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. O sea, si Dios no pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros estamos fritos, estamos muertos. No hay solución. Entonces, hermanos, os ruego, Dios a través del apóstol nos está diciendo, también hay parte de ustedes, también hay parte de ustedes. Recordemos que Pablo cuando dice hermanos, no necesariamente nos está hablando de hermanos cristianos muy comprometidos, ¿no? Sino que está hablando de los que estaban en la iglesia de Roma. Allí había personas a las que Pablo les acaba de dar, podríamos decir, un garrotazo teológico, porque creían que ellos eran salvos por ser judíos. Y a otros les dio otro garrotazo teológico porque los gentiles creían que los judíos ya no tenían más nada que ver. A estos hermanos le está hablando, a los hermanos comunes de la iglesia, no necesariamente cristianos fieles, ultra fieles, ¿no? Que, o sea,
Nosotros acá tenemos de sobra, pero a lo mejor en Roma no había tantos. Es un chascarrillo. Así que, hermanos, dice Pablo, y como dije al principio, ¿no? Primero, hermanos, todo esto es lo que la Biblia dice, todo esto es lo que Dios dice, todo esto es lo que debe hacer un cristiano. Y ahora vamos a pasar a la vida cristiana, hermano, ¿no? Todo esto, 11 capítulos, ahora viene esto, ¿no? Hermanos, ahora, hermanos. Y cuando Pablo usa este modelo, dice Morris, está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. La vida cristiana depende de la doctrina. Nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo en donde a la doctrina se le da poca importancia. Es más, hay lugares donde dicen que no te llenen la cabeza con doctrina, vos tenés que dejarte guiar por el Espíritu te va a guiar, y no sabemos de qué espíritu hablan, pero bueno, no, primero la doctrina, fundamental, ¿no? Por eso algunos hoy habrán visto por primera vez una reunión nuestra y habrán escuchado a nuestra hermana Marcela leyendo la Confesión Bautista de Fe. Es la doctrina. Nosotros estamos sujetos a la doctrina. Por eso leemos la Biblia, no leemos otro libro. Podemos hacer comentarios de algún otro escritor, pero lo hacemos siempre en relación a lo que está escrito en la Biblia. Nunca lo que dice un escritor de afuera, por más cristiano que sea, por más cristiano que haya sido, por más pietista que haya sido, por más puritano que haya sido, nada de lo que escriba esa persona va a superar lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia primero. Así como nosotros tenemos la bandera de Dios primero, la Biblia primero. Ya me llamaron la atención por cómo está la bandera, pero bueno, nosotros la bandera la tenemos así porque Dios está primero. Pensemos en todas las misericordias de Dios, ¿no? Porque dice, por las misericordias de Dios. Hace poquito estábamos hablando de esto, ¿no? Con los hermanos. ¿Por qué dice las misericordias y no la misericordia? Bueno, aquí está claro, ¿no? Las misericordias de Dios nos recuerda que hacemos esto, que vamos a ver ahora, debido a la misericordia de Dios que nos mostró el Señor. O sea, nosotros no es que un día nos levantamos y empezamos a buscar la misericordia de Dios. No, un día nos levantamos y apareció la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso dice el salmista, nuevas son cada mañana tus misericordias, ¿no? Y dice Harrison, citando al comentarista del Nuevo Testamento, mientras que los paganos son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Y Dios pide sacrificio. Pero ¿cómo, pastor? Si el Señor dice sacrificio no quiero. La Biblia dice sacrificio no quiero. Bueno, sin embargo, acá está pidiendo un sacrificio. La gran diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Testamento es una palabrita que agrega Pablo aquí, que dice sacrificio vivo. El sacrificio en el Antiguo Testamento era tomar un animalito, que podía ser una oveja, que podía ser podía ser una palomita, pero había que degollarla en el altar y que la sangre cayera en el altar y después cocinarla, asarla en el fuego. Esto era el sacrificio. Y había que comer eso, porque la verdad que los sacrificios estaban buenos. Hoy está caro hacer un sacrificio porque los precios tan altos del asado, pero hacían un tremendo asado los judíos cuando iban al templo. Llevaban vacas, llevaban corderos, llevaban chivo, ¿no? Lo sacrificaban ahí y después se lo comían ahí, compartiendo con los sacerdotes. Pero ahora, vamos a hacer un alto y vamos a pensar en las misericordias de Dios.
No en misericordias de Dios que se nos ocurren a nosotros, sino en misericordias de Dios que Pablo ha estado mencionando hasta este momento. Dice Pablo que una de las misericordias de Dios es la justificación por medio de la fe. O sea, el hecho de que Dios nos haga justos, a pesar de que somos pecadores y tenemos culpa, y que la pena de nuestro pecado es la muerte, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La justificación es una gran misericordia de Dios. Otra misericordia de Dios es la adopción de Dios hacia nosotros como hijos. Promesa desde la historia. Nuevo pacto haré con la casa de Israel. Yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Otra misericordia. Ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Miren, un creyente cumple la ley, pero la cumple de forma natural, porque la nueva naturaleza es una naturaleza cumplidora de la ley. Mi vieja naturaleza no podía cumplir la ley, por eso estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero ahora estamos bajo la gracia, y bajo la gracia de Dios nosotros podemos cumplir la ley. No es que porque estamos bajo la gracia la ley ya no importa más. No es que porque yo estoy bajo la gracia puedo salir y matar a cualquiera. Total, estoy bajo la gracia de Dios. La ley dice no matarás. Y algunos tan extremistas que dicen no estamos bajo la ley así que podemos hacer cualquier cosa. No, hay cosas que no podemos hacer, que claramente no podemos hacer. Igual, como digo siempre, tampoco tenemos que inventar pecados porque ahora somos cristianos, entonces no tal cosa, no tal otra, pero la Biblia no dice nada al respecto, ¿no? Iba a tocar algún ejemplo, pero mejor no. Otra de las misericordias de Dios es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren si no es una misericordia. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Cuando miramos algo con mala intención, el Espíritu Santo nos aprieta y nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? O nos estruja el corazón para hacerlo menos violento. Pero cuando uno comete un pecado, el Espíritu Santo enseguida hace sonar la alarma. Él está allí. Esto es una gracia de Dios, una misericordia de Dios. Otra misericordia de Dios que no debemos olvidar es que Él nos prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aún en medio de las dificultades. Hay un error muy grande que se enseña en este tiempo en la iglesia, no de ahora, sino de hace varias décadas, que si estás con Dios está todo bien, ¿no? La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. Jesús dice algo más. Jesús dice, en el mundo sufriréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por mi causa seréis perseguidos, maltratados, asesinados, ¿no? Y alguien diría, el caso de Esteban, ¿no? Yo siempre que recuerdo esto, recuerdo el caso de Esteban, ¿no? Esteban era un cristiano que salió a predicar el Evangelio, ¿no? Y lo agarraron por predicar el Evangelio, lo agarraron los judíos y lo sentenciaron a muerte. A muerte a pedradas. ¿Cuánto tiempo predicó Esteban? Un día. A lo mejor 2. Y alguien diría, wow, qué mal, ¿no? Qué ministerio terrible. Un ministerio totalmente infructuoso. Con los ojos de los creyentes de ahora. Porque hoy un ministerio tiene que tener mucha gente, tiene que tener mucho dinero, ¿no? Pasó casi desapercibido, pero ¿saben una cosa? Mientras estaban apedreando a Esteban, había un joven parado mirando. Y este joven
no solamente estaban mirando eso, sino que vinieron los que lo estaban apedreando y dicen, teneme acá la ropa mientras nosotros lo matamos. Y él la cuidó, la ropa. Ese joven era Saulo de Tarso, que después fue llamado por Dios a ser el apóstol Pablo. Y uno diría, el ministerio de Esteban fue una cosa efímera, ¿no? Efímera. Hay hermosas flores, mi esposa tiene en su jardín alguna, que dan una hermosa flor un día, y al día siguiente no está más la flor. Pero qué linda que fue mientras estuvo, ¿no? Esa es la vida de muchos cristianos. O sea, a lo mejor no es larga la vida, pero el impacto que produce el cristiano, solamente por ser cristiano, es impresionante. Y por eso hablamos de las misericordias de Dios. Dios nos ayuda en toda aflicción. También podemos contar entre las misericordias de Dios el seguro de vida, diría mi esposa, el seguro de vida que tenemos solamente por haber sido escogidos por Dios. Dios nos escogió, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. No había nacido Adán todavía, no había sido creado Adán. Adán no nació, no había sido creado Adán todavía y ya estaba el plan de salvación en la mente de Dios. Ya estábamos nosotros, cada uno de nosotros en la mente de Dios. ¿Qué iba a pasar con cada uno de nosotros? Esa elección de Dios, la posición de ser un escogido de Dios, es una tremenda misericordia. Otra misericordia que yo disfruto mucho, porque cuando las cosas no salen bien uno se tiende a decaer, pero esta certeza, esta misericordia me hace levantar enseguida, ¿no? La certeza de la vida venidera, de la gloria venidera, ¿no? En este mundo sufriremos aflicción, pero Cristo venció al mundo. Aquí tendremos enfermedades, dolores, pero allá no habrá tribulación, no habrá llanto, no habrá dolor, ¿no? Hay una canción vieja de la línea carismática que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿no? Y en realidad el corazón del ser humano no puede estar triste, muy triste. Pero lo que no perdemos es el gozo. El gozo es que más allá de la tristeza, por más golpe que venga, por más dolor, yo sé que el Señor es fiel y que me espera allí para darme la vida eterna y la gloria para siempre junto con Él. Certeza de la gloria venidera. Ser el peor de los siervos, el más inútil de los siervos de Dios, va a ser la gloria tremenda. El ser la peor escoria cristiana va a ser mejor que lo mejor del que no es cristiano. Porque allá no se lleva el dinero de acá. Allá tenemos otra cosa. La promesa de Dios es gloria junto con Él. La gloria de Él compartida con nosotros. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo no contar las misericordias de Dios? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Confianza de no estar apartados del amor de Dios. Romanos 8:28 es un texto que a la mayoría le agrada recordar, ¿no? Dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y está muy bueno. Pero esto es porque Él nos amó primero. Porque somos sus escogidos. Es una misericordia de Dios que todo va a ser para nuestro bien. Hasta lo peor. Alguien diría: ¿y cómo el cristiano que fue entregado a los leones allá en el siglo I, ¿no? ¿Cómo me van a decir que esa persona tiene la misericordia de Dios
si lo agarraron entre varios leones y lo hicieron triza, la esposa, los nenitos, todos se los comieron los leones, ¿cómo me van a decir que esa gente? Bueno, la confianza del cristiano de no estar separados del amor de Dios. Venga lo que venga, venga la tormenta que venga, sabemos que estamos sujetos en el amor de Dios, ¿no? Y finalmente, yo diría, el sumum de las misericordias de Dios es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él dijo y hará. Él prometió y así como prometió será hecho. Yo no tengo ninguna duda que lo que Dios me prometió me lo va a dar. Y a veces lo veo tan lejos, ¿no? Otras veces uno lo ve más cerca. Pero a veces uno ve esas promesas de Dios, las ve lejos. Pero el Señor, enseguida, el Espíritu en nosotros nos dice, confiar, ¿no? Como dice Jesús, yo he vencido al mundo. Confiar, la confianza en Dios. Por eso, cuando hablamos de fe, tenemos que entender que la fe es justamente confianza. Esa fe que tenemos en Dios es confiarnos en Dios, que todo lo que Él prometió lo va a hacer tal cual como lo prometió, sin que le falte nada, todo lo que me prometió. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya me voy a preparar un lugar para vosotros, dice el Señor. Y eso es maravilloso. ¿Somos idealistas los cristianos? No, no somos idealistas. Somos realistas porque esta es la promesa de Dios. Y yo creo en la fidelidad de Dios. Entonces, a la luz de todas estas misericordias, que sería la misericordia de Dios, tanto la pasada como la presente como la que está por venir, Pablo nos ruega que presentemos los cuerpos en sacrificio vivo. Dice Newell en su comentario, debemos creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. Las misericordias de Dios nos persuaden de que tenemos que esperar en Dios. Si tengo una misericordia en mi mano, la otra que me prometió va a venir. De hecho, tenemos muchas. Cuando oramos, por ejemplo, ¿no? Alguien nos dice, pastor, estoy enfermo, tengo un dolor, tengo tal cosa. Nosotros oramos, ¿no? No oramos teniendo fe en nuestra fe. No oramos teniendo fe en el poder que tengo en la oración. Oramos teniendo fe en que la promesa de Dios es fiel. Y Él dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, únjanlo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, si Dios quiere, obviamente, ¿no? Por eso dice Pablo, presentéis vuestros cuerpos. Y acá Pablo está haciendo una conexión con la idea del sacrificio vivo. Esto nos da a pensar en el servicio de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son llevados al altar de Dios. Al altar de Dios. El altar de Dios no está acá. Esto no es el altar. Esto es un púlpito de madera. El altar hoy en día... ¿Quién me dice dónde está el altar hoy? ¿Dónde está el altar? En el cielo está el altar. El altar de Dios está en el cielo. El altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, todo lo que se habla del altar de Dios, el altar de Dios está en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Y Cristo es el sacrificio. El sacrificio. Cristo es el altar. Cristo es el templo. Cristo es el pueblo. Cristo es la iglesia. Cristo es el todo. Es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser. No es solamente la parte humana, física, sino todo nuestro ser, ¿no? Diría Pablo, en eso que muchos utilizan para fundamentar la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Nosotros como bíblicos decimos
cuerpo y alma o espíritu. El cuerpo, la totalidad del ser. Mi mente no es algo separado de mi cuerpo. Ningún judío hubiera entendido eso en la antigüedad, de que está separado. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. Entonces yo puedo servir a Dios con mi cuerpo, pero no con mi espíritu. O sea, eso es el ejemplo. La hermana fulana va a la reunión todos los domingos, va a la reunión cada vez que la iglesia abre la puerta. Si hay reunión de oración, va a la reunión de oración. Si hay reunión de hermanas, va a la reunión de hermanas. Pero después en la casa vive una vida que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿No? Pero el cuerpo va siempre. No, es la totalidad del cuerpo de lo que Pablo está hablando acá. Todo mi ser, no un pedacito, no la parte humana, no la carne, sino todo mi ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, nuestra alma, carne, mente, sabemos que cada uno de ellos vive en este cuerpo del cual Pablo está hablando. Nuestro cuerpo está formado por todo nuestro ser. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma, el espíritu va con él. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos, y esto indicando que Dios te quiere a ti. No solamente tu trabajo, no solamente las acciones, sino a la totalidad de tu persona. Venir a la iglesia está buenísimo, es parte de la vida cristiana, pero entregarse todo es más que ir a la iglesia, es más que obedecer, es más que leer la Biblia, es más que orar, entregarse todo. La apelación a la voluntad, cuando dice os ruego, significa que la voluntad debe ser la guía de nuestra vida, de nuestro cuerpo. La manera de pensar de nuestra época dice que nuestro cuerpo debe decirle a la voluntad qué hacer. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. Voluntariamente nos entregamos en sacrificio vivo. El cuerpo es un sirviente maravilloso, pero es un amo terrible. El cuerpo es un sirviente maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene la vida completa, este cuerpo del cual completamente donde debe estar. Un griego antiguo nunca pensaba en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual y que a Dios no le importaba. Así Pablo nos muestra que a Dios sí le importan nuestros cuerpos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos por un precio. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No es? Vieron que hay muchos que dicen cuando Jesús habla de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hacen la misma referencia al cuerpo y al espíritu, ¿no? No, a Dios dale todo lo del espíritu, lo del cuerpo dejáselo al mundo, ¿no? Vos vivís en el mundo, tenés que moverte en el mundo, así que dejale el cuerpo al mundo y el espíritu. Esto es muy gnóstico eso. Es decir, las cosas de Dios son invisibles, entonces nosotros acá en la tierra no podemos ver nada de Dios. Nuestra alma se comunica con Dios, con nuestra alma, pero nosotros podemos... No es así. El cristiano está unido. Por eso Pablo habla, cuando dice cuerpo, alma y espíritu, habla de la unidad del creyente. No estamos divididos, no tenemos una parte que hace la voluntad de Dios y otra parte que hace la voluntad que quiere. Sería muy, muy cómodo para algunos, pero no es absolutamente bíblico. El sacrificio es vivo. Entonces,
hablar de sacrificio vivo es una cosa rara, porque hasta ese momento el sacrificio era muerto, ¿no? Hasta el día antes que Jesús muriese colgado en el madero, los sacerdotes mataban corderitos, vacas, todo hasta el día antes. Y cuando Jesús resucitó, murió, resucitó, la iglesia entendió, o sea, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el Israel de Dios entendió, este es el Mesías, se terminó el sacrificio. No, pero los judíos volvieron a coser el velo del templo y seguían matando animalitos hasta el año 70, que ahí se terminó el templo, entonces no pudieron sacrificar más. Pero es el día de hoy, que cuando se acerca la fecha de la Pascua, los judíos llevan los animales para que los mate el rabino, porque tiene que ser el sacrificio hecho por un rabino, ¿no? O sea, mantienen eso, a pesar de que Cristo pagó y dijo, consumado es. Ya no hay más sacrificio. Ahora Dios pide, sí, el sacrificio vivo de los creyentes, de los hijos de Dios. El sacrificio es vivo porque hay que llevarlo al altar. En este caso, el sacrificio no es llevado por otro, es llevado por nosotros mismos. Nosotros somos los que llevamos nuestro sacrificio. Mi vida a los pies de Cristo. El sacrificio es vivo debido a que no solamente puede ir al altar, sino que permanece en el altar, se queda en el altar. Estoy en el altar de Dios. Y de acá no me mueve nadie. Porque es el mejor lugar en donde podemos estar. Sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que ese sacrificio sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar de los sacrificios hechos en el antiguo pacto. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, sin mancha, sin un huesito roto. Si tenía una oreja picada no servía, había que buscar el mejor. Entonces, ¿qué hacían? Los cuidaban especialmente a los corderitos, a la vaca o a los terneros, para que sea perfecto. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Sacrificios vivos, santo y agradable a Dios. Dice Levítico 1:10, macho sin defecto lo ofrecerá. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 21, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él alguna falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. ¿Qué tal? Sacrificio vivo, pero santo y agradable. Eso es disciplina cristiana. Yo tengo que vivir una vida que se muestre a Dios agradable y perfecta. Es un gran problema porque somos incapaces de vivir en santidad, pero tenemos una gran ventaja que es otra de las misericordias. Creo que la mencionamos, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva, nos guía a vivir en santidad. El grave problema que hay hoy en día, que algunas personas dicen, ¿cómo me va a decir que la salvación no se pierde? Si tal persona iba a la iglesia, hasta llegó a predicar en la iglesia y de un día para el otro se fue con otra mujer, abandonó la familia, hizo un desastre, se emborracha, se droga. Bueno, no. Si es un hijo de Dios, eso no puede pasar. No puede pasar porque el Espíritu le dio vida nueva al espíritu del que estaba muerto en pecado y en delito, y él no puede hacer esas cosas. No que no pueda pecar, pero no que no se arrepienta y vuelva a vivir una vida cristiana, ¿no? Tampoco va a estar todos los días arrepintiéndose de irse con otra mujer que no es la esposa, ¿no? Algunos dicen, no, yo me arrepiento y ya está. No. O sea, no se practica el pecado. Un hijo de Dios no practica el pecado. ¿Pecamos? Claro que pecamos. Pero ninguno de nosotros practica el pecado.
En el versículo 2, mire, recién terminamos el versículo 1. ¿Vieron que les dije yo? No sé si vamos a terminar hoy el 5. Versículo 2, otro tema. Nos está hablando Pablo aquí que resistiendo la conformidad del mundo es la forma de vivir, ¿no? Y que debemos aceptar la transformación que Dios hizo en nosotros. O sea, debemos demostrar, no aceptar, debemos demostrar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí la palabra transformaos es metanoia, en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La metanoia. Nois es la mente y meta es el cambio, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra metamorfosis? Cambio de forma. Acá es metanoia, cambio de mente. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque como dice, está hablando del culto racional, es un culto inteligente, no es un culto tonto, no es un culto, ay, yo voy porque me dijeron que tengo que ir. No, no, yo debo entender lo que estoy haciendo, debo entender por qué voy. A veces, y acá conviene aclarar, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que los niños vienen a la iglesia con papá y mamá y desde pequeñitos escuchan al pastor predicando, escuchan los himnos, esa palabra que va... Y alguien podría decir, pero esa criatura no tiene la capacidad intelectual para entender todo lo que está diciendo. Es claro, es cierto. Pero a medida que la criatura va creciendo, esa capacidad intelectual que va adquiriendo le va dando entendimiento de las cosas que ha estado escuchando desde pequeño. Por eso es importante que los padres lleven a los niños a la iglesia. No, yo lo dejo que crezca y que cuando sea grande decida. Perdiste 20 años de la vida, 18 años de la vida los perdiste. Mientras que podrías haber a lo mejor guiado a un escogido a conocer el Evangelio de Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos advierte primero, cuando dice, no os conforméis a este siglo, que el sistema del mundo, ¿qué es el sistema del mundo? La cultura popular. Hoy la cultura del mundo es hablar más con gestos o con monosílabos, con el o, ¿no? Que con palabras. Tenemos, nosotros que hablamos español, la lengua española es una de las lenguas más ricas en expresiones, ¿no? Siempre hablamos de esto cuando hablamos de los idiomas, ¿no? En inglés, por ejemplo, vaso se dice glass, el vidrio de la ventana se dice glass, los anteojos glass, y uno dice, ¿y cómo sé? Bueno, depende de cómo esté armada la oración de qué estoy hablando, ¿no? Hay un chiste que me llegó hace poquito, que con la palabra sun, que quiere decir hijo, y sun, quiere decir sol, se escriben distinto, pero se pronuncian igual, ¿no? Y así un montón de palabras que suenan parecidas. Entonces, dice, ¿cómo se dice en inglés? El hijo salió a caminar bajo el sol y aparece sun varias veces, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un idioma que varía muchísimo. Bueno, los jóvenes de hoy al idioma no le dan importancia. Y no estamos hablando muy lejos, estamos hablando de segundas generaciones nuestras que dicen, abuelo, eso ya no se usa más, ¿no? Cuando digo tienes, por ejemplo, ¿no? Oh, abuelo, pero eso no se dice más así. Pero lo importante no es solamente el idioma español, sino lo importante es la comunicación que el mundo está creando en este momento y está yendo en contra de lo que Dios está hablando. La cultura popular. Hoy estamos en la cultura del me importo solamente yo de mí mismo. Lo único que me importa es mi yo, ¿no? Entonces vamos por el aborto porque el aborto es yo.
¿no? Escuché un ejemplo muy interesante sobre el tema del aborto, que ya que está lo digo, lo comento, porque ¿vio? Las mujeres que hablan de que quieren el aborto dicen, porque es mi cuerpo, ¿no? Entonces un hombre le dice a otro, imagínese, yo tengo mucho dinero, tengo aviones propios, y lo invito a usted a venir en un viaje conmigo en mi avión. Pero a mitad del recorrido estamos sobre el mar y tenemos una discusión, nos peleamos. Me peleo con usted, usted se pelea conmigo. Entonces yo le abro la puerta del avión y le digo, bájese del avión. Porque es mío, es mi avión, ¿no? Mi cuerpo. Obviamente la persona si sale se muere. Y todos podrán decir, y tiene derecho porque es su avión. A lo mejor subió sin que nadie supiera. Hay mujeres que quedan embarazadas sin saberlo. A lo mejor subió a la fuerza. Hay mujeres que quedan embarazadas por violación. Pero no importa cómo subió. Si lo tiran del avión, lo están matando. Es lo que le pasa al bebé en la panza de la madre, ¿no? Interesante forma de verlo, me pareció interesante compartirlo. Conformados a este mundo, el sistema del mundo, la cultura popular, la manera de pensar que está en plena rebelión con Dios. El mundo en el que vivimos vive en plena rebelión con Dios. Y lo que trata el mundo es de conformarnos a nosotros, a ellos. Nuestro pensamiento es retrógrado, nuestro pensamiento es machista, nuestro pensamiento, póngale, ¿no? ¿Cómo es? Patriarcal. No, nosotros somos bíblicos. La Biblia dice así, Dios hizo esto y explicó esto así tal cual, ¿no? Y contra este mundo tenemos que estar. Por eso dice a continuación Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto de ser conformado a este siglo, a este mundo. El campo de batalla entre ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del cristiano, adentro nuestro, no está afuera. La batalla cultural no está allá afuera, la batalla cultural está adentro de nosotros. Primero, tenemos que trabajar en nosotros. El campo de batalla es interno. Los cristianos deben pensar de una manera diferente. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. ¿Cómo lo hago? Preguntan. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos. O solamente le importan lo que hacen. La vida basada en sentimiento dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a adorar a Dios? ¿Cómo me siento en cuanto a este predicador? Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios. Porque ignora la renovación de la mente. La vida basada en hechos, en cambio, dice, no me des tu teología, solo dime qué debo hacer. Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer. Pero Él, siendo un Dios de sentimientos poderosos y apasionados, nos ordena a ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. No está mal sentir, no está mal hacer, pero no es suficiente. La primera pregunta no puede ser ¿cómo me siento? La pregunta no puede ser ¿qué puedo hacer? Debería ser ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué dice Dios
al respecto. Y ahí cambia. Por eso dice, transformando la manera de pensar. La palabra metamorfo, la cual describe la metamorfosis, que es la misma palabra que se utiliza en Marcos capítulo 9, versos 2 y 3, refiriéndose a la transfiguración del Señor Jesús. Del cuerpo humano, visible, tangible, al cuerpo glorioso que vieron los apóstoles del pequeño grupo del Señor, ¿no? Un cuerpo que irradiaba brillo, como el rostro de Moisés. ¿Mm? Algo sorprendente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A medida que somos transformados internamente, aparecen manifestaciones externas que comprueban ese cambio. Otros pueden ver la voluntad de Dios agradable y perfecta a través de nuestra vida. Cuando nosotros somos transformados por Dios, otros pueden ver. Hoy cantábamos el himno Hallados Fieles, ¿no? Que dice que la senda que nosotros dejemos les guíe a crecer, ¿no? La gente tiene que ver en nosotros que somos cristianos. No es solamente que digamos ser cristiano, porque decir que uno es cristiano es fácil, pero hay que vivir como cristiano. Y para terminar, porque sí, no vamos a pasar más del 2, Pablo nos explica cómo vivir la voluntad de Dios. Primero, ten en cuenta las riquezas de Dios para ti, las pasadas, las presentes y las futuras. ¿Por qué? Porque vienen de la misericordia de Dios. Como un acto de nuestro culto racional, decía una canción que cantamos, hoy me rindo, ¿no? Rendirnos a Dios completamente. O sea, ¿qué tengo, Señor, para darte? Lo que tengo te lo doy. Lo que soy te lo doy. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Resiste a conformarte a los pensamientos y acciones de este mundo. No os conforméis, dice Pablo. Y finalmente, enfócate en la palabra de Dios y en una relación con Él. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, y solo entonces, tu vida estará bajo la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios. Tu vida demostrará la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y Dios quiere que vivamos de una forma agradable y perfecta. Y finalmente, creo que ya dije 2 veces finalmente, pero ahora es finalmente. Podrás saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, podrás saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero no puedes comprobarla en tu vida aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu de Dios nosotros podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Señor, parece que nos hubiéramos quedado cortos, pero sabemos que estamos haciendo tu voluntad y que pronto vamos a seguir con el versículo 3. Pero, Señor, estos 2 versículos son demasiado importantes para no dedicarle el tiempo necesario. Gracias porque es tu palabra la que hemos leído, la que hemos expuesto. Gracias por la vida de Pablo, Señor. Gracias por la vida de todos aquellos que a lo largo de la historia han resguardado estos documentos para que hoy lleguen a nuestras manos y podamos leerlas, podamos compartirlas, podamos entenderlas. Señor, te ruego por la vida de cada uno de nosotros. Queremos ser hechos a tu imagen y semejanza. Queremos realmente ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Oramos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también te rogamos, Padre, por aquellos que en este momento están enfermos, para que tú, con tu poderosa mano, los estés levantando si es tu voluntad. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Antes de dejar aquí, vamos a ver. Otra vez estuvimos esperando al hermano Antoni, no vino, así que dejamos a todos por aquí. Nos despedimos, a ver si tenemos a alguien más. Creo que todos los hermanos a Nicanor lo habíamos mencionado, ahora ya puso allí un mensaje. Nos quiere mucho Nicanor. Gracias, Nicanor. Juan José también allí, a ver, vamos a ver. Ahí está, Juan José Romero Barros. Te extrañamos, hermano. A ver cuando te vemos por aquí. Gracia y paz de Cristo para ti, para la hermana Jenis también. Y ahí lo ponemos a Nicanor, magistral la exposición. Me quiere mucho, Nicanor. A ver, ¿alguien más ahí? ¿Quién más? Hernán. Que el Señor Jesucristo nos perfeccione día a día. Hermosa prédica para la gloria de Dios. Gracias, Hernán, también. A todos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿quién más? Si alguien más desde aquí. Romina Toledo. Lucas Córdoba. Ricardo Ríos. Javier Aguilar. Felipe, te esperamos, Tu mamá viene, así que te esperamos. Te estoy poniendo carga, mira. A todos, gracia y paz de Cristo. Nos vemos el próximo domingo. Me dicen que el domingo pasado dije 19:30, así que es el domingo a las 18 horas. Domingo 18 horas, aquí en la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó. Gracias.